pongo en la carpeta de Classroom y ya está. Pero si no soy yo el que tiene este escudito, yo no tengo la grabación. Por eso lo hago así, a lo mejor no es una chorrada. También se puede hacer que este enlace se puede generar y puede ser que esté visible o que no esté visible. Y se puede poner visible e invisible, tal, pero para ponerlo visible e invisible tengo que venir aquí a las opciones, llegar aquí, el enlace de Meet y dice visible para los alumnos. Puedo generar el enlace de Meet, lo genera y ahora mismo si este aquí estaría visible para los alumnos, pero si lo doy aquí, entonces tendría que entrar y hacer esto también todos los días. Creo que para evitar eso. Luego, por otro lado, si yo dejo un enlace permanente, a ver, ya soy de segundo de bachillerato, tampoco va a pasar nada, pero se han dado casos en que ha habido alumnos que, sin conocimiento del profesor, han hecho chat entre ellos y ya sabéis lo que pasa a veces con grupos de redes sociales. Entonces, pues, hombre, que lo hagáis por vuestra cuenta, porque Meet es una aplicación que tú puedes, con una cuenta de Google a que te dé la gana, crear una videoconferencia con quien te dé la gana. Oye, que os queréis poner a caldo entre vosotros en conferencia, hacer lo que os dé la gana, ¿no? Pero no creo que tengáis tiempo de eso, efectivamente, entre otras cosas, pero lo que no puede ser es que lo hagáis con un grupo de Classroom del instituto. Eso ya no quedaría bien. Y me falta, ¿quién me falta? Jorge, Javier, me falta Rubén. ¿Sabéis algo de él? No, bueno, claro, no sabéis si ha venido o no ha venido, evidentemente. Bueno, estaba en la llamada y no estaba. En la hora de antes sí que se metió. Sí, no sé, vamos a dejar un tiempo prudencial mientras que abrimos esto. Yo lo que sé es que hay una configuración de Meet que permite, o sea, hacerte propietario permanentemente de todas las reuniones que tú generas, independientemente de que entre antes o después. Sí, lo tengo que probar, porque igual es así, como estas reuniones yo las he generado, ya están generadas todas las del curso. Las he generado en calendario y he repetido toda la semana, ¿no? O sea, ya están generadas todas las del curso. Yo de hecho, cuando entra en Meet, si os fijáis, ya me aparece segundo bachillerato, Puede ser, igual lo probamos cualquier día. Cojo yo, me espero, entráis vosotros antes y luego. Y si entro yo lo diré. Y el propietario sigo siendo yo, a mí me da igual lo de dejarlo. Lo que pasa es que también tampoco debéis estar entrando en videoconferencias fuera de vuestro horario lectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que la ley de protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí que son delicadas. Vale, esto es lo último que estuvimos viendo y quería haceros una puntualización. Aquí tampoco. Nacho. Dime. ¿Podrías cambiar? Ayer es que estuve revisando en el Drive una cosa que no me quedó clara de lo que vimos ayer y tienes puesto ayer el mismo día que el día 26. O sea que tienes 2 veces puesto el día 26 de noviembre. ¿Vale? Por si lo podías cambiar. ¿Que tengo puesto el qué? A ver, el vídeo de ayer, los vídeos normalmente los pone la fecha, ¿no? Sí, pongo clase segundo de bachillerato y la fecha. Del día que lo grabas. Entonces, ayer pone exactamente la misma fecha que la del día 26. Ah, sí, ¿hay dos con la misma fecha? Pues de esa no me da cuenta yo. Pero esto es fácil. Vale, pues no sé, por si... Ahora te digo por si cambiarlo o no. Aquí. No quiero guardar esto. Dame un segundo. Descansar los cambios. Hacemos así. Yo me voy aquí al Drive. Me voy aquí al Drive, a la unidad, Classroom, está aquí. Y segundo de bachillerato. ¿Cuál es? 29. Esa es 29 de septiembre. Esta es 30 de septiembre. Si el por orden debería ser. Es que esto no es ordenado. Ah, claro, 26 del 10, esta es 26, claro, aquí pone 26 del 10 del 2020 y aquí pone 26 del 10 del 2020 y es esta la de ayer. Pues se le cambia el nombre. Cambia el nombre y en vez de poner 26, le pongo 28, que era ayer 28, ¿verdad? Hoy es 29. Pues ya está. Aceptar. Chimpum. Ya está cambiado el nombre, 28. Clase de bachillerato, 28 de septiembre, vale. Digo, a ver si ahora he puesto 2 del 28. Soy capaz, soy capaz de esto y de mucho más. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es compartir también la clase con
la pizarra, que no la he compartido. Esto está grabando. Mira, ya está Rubén aquí, o sea que compartimos la ventana y empezamos. Decía que os quería hacer una pequeña puntualización cuando estuvimos hablando del potencial, de la relación entre potencial y campo. El campo deriva de un potencial, es decir, el campo es el menos gradiente de V y el gradiente es la derivada parcial con respecto a X, tal, que también lo podía poner como la derivada de G de V con respecto a R, donde R es el vector de posición, cuando un potencial depende de la posición. Si yo lo pongo de esa manera, puedo obtener otra relación que también puede ser interesante. Voy a poner aquí abajo. Si lo pongo de esa manera, es decir, si yo pongo si yo pongo E como igual a la derivada de V con respecto a R, entonces lo que tengo es que diferencial de V es igual a E por diferencial de R. ¿Vale? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la diferencia potencial entre dos puntos? La diferencia de potencial entre dos puntos sería la integral entre A y B de diferencial de V. Y esto sería entonces la integral entre A y B de E por diferencial de R. La integral entre A y B de diferencial de V, a ver, ¿cuál es la derivada de X? 1. Bueno, pues la integral de 1, porque esto sería 1 por diferencial de V, la integral es V. Y la integral entre A y B es diferencia de potencial entre A y B. Esa es la integral. Y ahora, si E, el campo, es uniforme, es decir, si E es decir, no depende de R, tengo un campo uniforme, entonces este puede salir fuera de la integral y esto sería diferencial de R entre A y B. Es decir, esto sería E por R a B. Entonces, que esta relación ya os la puse aquí, ¿dónde está? Os la he puesto en otro momento de la relación entre el campo y potencial, que el potencial es igual al campo partido por la distancia, o el campo es igual al potencial partido por la distancia. Entonces, el campo, aquí, si el campo es uniforme, es igual a la diferencia potencial, VB menos VA, partido por R a B. O lo que es lo mismo, perdón, esto se me ha ido. Diferencia potencial partido por distancia. ¿Vale? Campo es igual a diferencia. Si yo tengo, por ejemplo, un campo uniforme entre dos puntos, el valor del campo, entre dos puntos que están a distintos potenciales, el valor del campo es el cociente entre la diferencia potencial partido por la distancia. De hecho, si os fijáis en la expresión del potencial, si os fijáis, la expresión de potencial eléctrico es K por Q partido por R. Y la expresión de campo eléctrico es K por Q partido por R cuadrado, que es dividir esto por R. Es dividir el potencial por la distancia. Pero aquí, bueno, lo demuestras con la definición, con la relación entre campo y potencial. Es una puntualización nada más teórica que otra cosa, porque cuando tengamos que hacerlo de forma práctica lo vais a ver. ¿Vale? Dicho esto, que es, insisto, es solo una puntualización, lo último que vimos era rematar un ejercicio que ya habíamos visto, pero ya calculamos el trabajo y tal, y no sé cuántos como diferencia potencial, nos quedaba hacer esto, ¿vale? En este ejercicio, no sé si lo habéis hecho o no lo habéis hecho, me pedían calcular, decía, si el potencial eléctrico en el origen de coordenadas y tal. El otro día hicimos este ejercicio desde el punto de vista para calcular el campo, pero este apartado A no me quedó más remedio que hacerlo, aunque todavía no habíamos visto el potencial, para calcular el valor de la carga. Entonces, la carga en el potencial en el origen es la suma del potencial creado por las tres cargas, por la carga 1, por la carga 2 y por la carga 3. Para cada una de ellas, el potencial es K por carga partido por distancia. Saco esta K factor común y me queda carga 1 partido por distancia 1, carga 2 partido por distancia 2 y carga 3 partido por distancia 3. Las cargas con su signo. La primera era de... lo tengo aquí. De 10 microcoulombios, es 10 por 10 a la menos 6, que es 10 a la menos 5.
La segunda era de 12 microcoulombios, está por aquí, menos 12 microcoulombios, que sería menos 12 por 10 a la menos 6, que es menos 1,2 por 10 a la menos 5, ¿vale? Pero menos. Y la tercera es la que no sé. Bueno, pues como el potencial es 0, esto tiene que sumar 0. Y esto lo que me permitió es calcular esta carga 3. Despejo de aquí me salía la carga 3, que era de 3 microcoulombios. 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Y ahora, una vez que calcule esa carga, ya el otro día calculamos el campo eléctrico aquí en el centro, con los campos generados por las 3 cargas, la carga positiva este hacia arriba, este hacia la derecha y la carga negativa también hacia la derecha. ¿Vale? Calculábamos el campo, pero también me preguntaba, trabajo para trasladar una carga de 0,01 microcoulombios desde el origen, que es este punto, hasta el punto 0,1 medio. Y el punto 0,1 medio es ese que he dibujado ahí en rojo. Entonces, ese trabajo para llevar una carga de 0,01 microcoulombios, es decir, de 10 a la menos 8 coulombios, desde 0,0 hasta 1,2, es menos variación de energía potencial. O lo que es lo mismo sería energía potencial inicial menos energía potencial final. Y como energía potencial es carga por potencial, saco la carga, esta carga es esta, ¿vale? Esta carga de aquí es esta, es la que yo muevo por potencial inicial menos potencial final. El potencial inicial es el potencial en el origen, que ya sé que es 0. Y el potencial final es el potencial en ese punto, en el punto 0,1 medio. Pues ahora tengo que calcular este potencial. Ese potencial en ese punto es la suma de los potenciales creados por las 3 cargas. Es decir, K, carga 1 partido por la distancia desde 1 al punto, carga 2 partido por la distancia desde la carga 2 al punto y carga 3 partido por esta distancia. Como este punto es este de aquí, la distancia de la carga 1 es 1 más 0,5, 1,5 metros. La distancia de la carga 2 es medio metro. Y la distancia de la carga 3 la tengo que hacer con Pitágoras. Porque de aquí a aquí hay 1,5 metros, es 0 menos 3 medios, que es 1,5, y de aquí a aquí hay medio metro. Entonces, esa distancia sería la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Si lo hacéis, raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, sale raíz de 10 partido por 2, que es 1,58. 1,58 metros. Bueno, pues aquí pongo 1,58. Entonces ya sustituyendo los valores, 9 por 10 elevado a 9, que es K. Q1 era 10 a la menos 5 porque son 10 microcoulombios, partido por 1,5, menos 1,2 por 10 a la menos 5, que son 12 microcoulombios, partido por 0,5, más 3 por 10 a la menos 6, dividido por 1,58. Que es la carga 3, que hemos calculado en el primer apartado, era de 3 microcoulombios, dividido por la distancia. Si hacemos eso, a ver, 10 a la menos 5, menos 1 por 10 a la menos 5, dividido por 1,5, menos 1,2 por 10 a la menos 5, dividido por 0,5, más 3 por 10 a la menos 6, dividido por 1,58. Y esto, sí, me sale un potencial negativo. Y esto por 9 por 10 a la menos 9. Me sale un potencial de menos 138.911 voltios. Menos 138.911 voltios. Puede ser, ¿eh? No es descabellado. El potencial en el origen era 0. ¿Vale? Es negativo. Menos, vamos a poner 1,39 por 10 elevado a 5, ¿no? Menos 1,39 por 10 elevado a 5 voltios. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir aquí para calcular el trabajo. Sustituyo aquí para calcular el trabajo. Entonces, este asterisco me lo pongo aquí.
y era igual a la carga por el potencial en el origen menos el potencial en el 0,1 medio, tal. La carga que voy a mover era esta, de 10 a la menos 8 coulombios. Carga 10 a la menos 8 coulombios. Potencial en el origen, 0. Potencial final, menos 1,39 por 10 a la menos 5. Claro, 0 menos esto es esto, pero positivo. Con lo cual, aquí me va a salir un trabajo positivo. Por 10 elevado a 5, no 10 a la menos 5, perdón. Esto es 10 elevado a 5, no a la menos 5. ¿Vale? Con lo cual, 1,39 por 10 elevado a menos 3. Sale el casi, en algunos casos no me falta ni calculadora. 1,39 por 10 a la menos 3 julios. Y fijaos, me sale el trabajo positivo. En este ejercicio, a ver, creo que no pregunta interpretar el signo del trabajo. No lo pregunta. En otros ejercicios te pide que interpretes el signo de ese trabajo. Entonces, ¿cuál es la interpretación que hay que dar? Si yo me ciño a esta definición de trabajo como menos variación de energía potencial, es decir, carga por potencial inicial menos final, tengo que tener cuidado de hacerlo así. No final menos inicial, que es el incremento, sino inicial menos final. El signo de trabajo puede ser positivo o negativo, puede ser otra cosa. Si el trabajo me sale positivo, entonces significa que es trabajo realizado por el campo. Joder. Si el trabajo me sale positivo, es trabajo realizado por el campo. Ahora bien, si el trabajo me sale negativo, es trabajo realizado por una fuerza exterior en contra del campo. Bueno, vamos a empezarlo así. Trabajo realizado en contra del campo, bueno, por una fuerza exterior. Fijaos que la carga que he movido era una carga positiva. ¿Vale? Si yo, en este punto que hay aquí, en el origen, porque era moverla desde el origen hasta este punto, si yo en este punto, en el origen, aquí, coloco una carga positiva, ¿hacia dónde se va a ir esa carga de forma espontánea? Va a ser atraída por esta, con lo cual va a ir hacia la derecha, va a ser repelida por esta, con lo cual tiende a ir hacia la derecha, y va a ser repelida por esta, con lo cual tendería a ir un poco para arriba, pero bueno, hacia la derecha en cualquier caso. Es decir, el trabajo ha ido en el sentido en el que iría una carga positiva de forma espontánea dentro de ese campo. Por eso me sale positivo. Es trabajo que de verdad ha realizado el campo. En otros ejercicios, pues a lo mejor me pueden pedir cuál sería el trabajo necesario para... ¿Cuál sería el trabajo necesario para traer una carga desde el infinito hasta el origen? Cero. En el infinito, potencial cero. En el origen, potencial cero. Diferencia potencial cero. Trabajo cero. ¿Vale? Pero ¿y si me dicen trabajo necesario para llevar la carga desde este punto hasta el origen? Fijaos que sería exactamente igual, pero aquí cambiaría el orden. Con lo cual me saldría un trabajo negativo. Una carga positiva que la estoy acercando yo, la estoy alejando de la carga negativa y la estoy acercando hacia cargas positivas, el campo no hace eso, el campo haría lo contrario, es decir, tiene que haber sido una fuerza exterior en contra del campo. Entonces, la interpretación de signos siempre es la misma. Si el signo del trabajo me sale positivo, trabajo es realizado realmente, efectivamente, por el campo. Si el signo del trabajo me sale negativo, el trabajo es realizado una fuerza exterior en contra del campo. ¿Vale? Lo preguntan, en algunos ejercicios lo preguntan, no en todos, pero sí en bastantes de estos de potenciales y tal. Vale, pues ahora vamos a por otro. Si esto es sota caballo rey. A ver, tengo el disco duro aquí. Tardó menos en el disco duro que entraba en la web. El otro día me lo dejé en casa.
pero tardo menos aquí porque aquí tengo ya los últimos unos cuantos. Tengo unos cuantos ejercicios de BAO. Vamos, despierta. Me he dado ya, ¿no? ¿Por qué no despierta esto? ¿Se está pasmado o qué? No, está pensando. ¿Por qué está pensando tanto? Joder. Cosa más rara. No, pues nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? No sé por qué está pensando tanto. No entiendo. Es un disco sólido de estos de SSD que no me ha dado ningún problema hasta ahora. Pero... Ahora, ya se ha despertado. Despierta. Dijo que se ha despertado, le ha costado despertarse, no sé por qué. No, está aquí, no, aquí. Exámenes clave. Vale, vamos a física, elegimos uno cualquiera. Venga, reserva 1 2013, a ver qué tenemos de campo gravitatorio. Y ahora tarda. De campo gravitatorio, no digo de campo eléctrico. Un electrón, diferencia no sé qué. Aquí, mira, tenemos aquí. Típico ejercicio de lo que estamos viendo. ¿Vale? Fantástico. Imprimimos la pantalla. Amigo, es que lo he dado tantas veces que he abierto el explorador varias veces. Al final ha sido culpa mía. Pegamos aquí, taca, me cojo esto. Lo selecciono aquí. Copiar. Oye, estoy bien estupendo para no tener que escribir. Control V. Bueno, tenemos aquí el ejercicio. Dos cargas eléctricas positivas. Joder, 92,25 por 10 a la menos 7 columpios. Madre mía. Qué valor más curioso, ¿no? Vale. Están fijas en posiciones separadas 18 centímetros. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Con respecto a este punto, que a lo mejor es el origen, esta está 9 centímetros para arriba, esta está 9 centímetros para abajo. Están separadas entre sí 18 centímetros. Se pide campo eléctrico en el punto A de la figura. Indicar con un esquema su dirección y sentido. Aquí está el punto A de la figura que está a 12 centímetros. Potencial eléctrico en los puntos A y B y trabajo necesario para llevar una carga de 5 por 10 al menos 9 columpios desde el punto B hasta el punto A. Interpretar el signo de este trabajo. Antes lo digo, antes sale. Interpretar el signo de trabajo. Pues venga, ahora ya sí que sabemos hacerlo entero. Ya sabemos calcular campos, potenciales, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. A. Trabajo. Vamos a hacer un esquemita, un dibujo un poco más grande, porque además me piden solo el campo en el punto A. En el punto B no me piden el campo. Con lo cual, vamos a hacer un dibujo un poquito más grande. Vamos a ver. Vale. Aquí. Vale, aunque sea así de forma esquemática. Así no. Esto sí que no. Así de torcido, ¿no? Aunque sea esquemático. Las distancias no sean exactamente las que hay que poner. Aquí tengo la carga 1, que es positiva. Aquí, a la misma distancia, pero hacia abajo, tengo la carga 2, que también es positiva. El valor de la carga me lo dan por ahí, es 92,25 por 10 a menos 7 columpios. No sé a qué viene ese valor tan raro. Aquí tengo el punto A. Aquí tengo el punto B, que voy a dibujar, pero no necesito hacer el campo en este punto. Vale. Como las dos cargas son positivas, ¿cómo sería el campo generado por esta carga en este punto? Pues voy a hacer aquí el dibujo así. Traca.
Para que bien queda esto como colorines, oye. Este sería el campo creado por la carga 1. A esto lo vamos a llamar E1. ¿Vale? ¿Cómo sería el campo generado por la carga 2 en este punto? Y te voy a quitar aquí esta A, que me molesta. Ahora después la vuelvo a poner, pero en un sitio donde no me moleste. Y esto lo vamos a ver también. Así. Trabajo generado por la carga 2 en ese punto sería así. Campo. Que estoy diciendo yo, trabajo generado. El campo generado por la carga 2 en ese punto sería así. Esto para indicar que esto es así, ya está. ¿Vale? Este es el campo creado por la carga 2. De nuevo, puedo utilizar un formalismo vectorial súper formal, ver los vectores de posición, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si os encontráis más cómodos con ese formalismo o con el otro, ya, como queráis. Yo lo voy a hacer con el otro y si queréis lo hacemos también con el formalismo vectorial a tope. Aquí tengo 9, ojo, centímetros. Cuidado, centímetros. Aquí tengo 9 centímetros y aquí tengo 12 centímetros. Es decir, 0,09 metros, 0,09 metros. Y estos son 0,012 metros. Cuando vayamos a sustituir los valores, como K está en newton metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado, tengo que poner la distancia en metros, si no, la cago, Prestad atención a esas tonterías, que pueden ser la diferencia entre tener un ejercicio de 3 puntos a tener un ejercicio de 1. Y no estamos como para regalar 2 puntos. ¿Vale? Bien. Aplicando el formalismo o esta manera de hacer lo que es menos formar, por decirlo de alguna manera, lo que hago es calcular el módulo de los dos campos, que además es el mismo, porque como las dos cargas son iguales y la distancia es la misma, entonces el campo creado por la carga 1, es igual al campo creado por la carga 2, igual a K por Q, partido por distancia al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto vale esta distancia? Esta distancia sería la raíz cuadrada de 0,09 al cuadrado más 0,012 al cuadrado. Y eso sale un número exacto. Eso sale un número exacto. 12 centímetros no sería 0,12 metros. 0,0. Perdón, te he puesto 1,2 centímetros, sí. Madre mía. No que estáis aquí. Sí, no. Mira, hago así. Tiqui. Para eso tengo el borrador. Y le cambio la coma de sitio y ya está, mira. Como si no me hubiera equivocado. 0,12 al cuadrado. Son 15 centímetros, 0,15 metros. Esa es la distancia, con lo cual, pues puedo calcular el valor de este campo. 9 por 10 elevado a 9. 92,25 por 10 a la menos 7. Ese es el valor que me da. Dividido por 0,15 al cuadrado. Al hacer esto seguro que esto sale en números redondos, vamos, seguro sí o sí, porque si no, no entiendo ese valor. 3,69 por 10 elevado a 13. A ver, 9 por 10 elevado a 9 por 92,25 por 10 a la menos 7 dividido por 0,15 al cuadrado. 7,03. 3,69 por 10 elevado a 6. Ya me he dado cuenta. No lo has puesto al cuadrado, ¿a que no? No, el 92,25 por 10 a la menos 7. Vale.
3,69 por 10 elevado a 6. 3.690.000. 3,69 por 10 elevado a 6 voltios por metro o newton por culombio, como queráis, ¿vale? Newton por culombio. Ahora, también podríamos decir, o podríamos coger y justificar, dada la simetría del ejercicio, la componente I o componente vertical del campo creado por la carga 1 y el campo creado por la carga 2 se van a anular entre sí. Por tanto, el campo resultante va a ser la suma de las componentes horizontales de ambos campos. Y lo podríamos escribir así y nos ahorramos un paso. Podemos decir, dada la simetría del problema, las componentes verticales, FI, de los campos creados por ambas cargas se anulan entre sí. Y el campo resultante es la suma de las componentes horizontales. Esto si queréis hacerlo así, ¿eh? Que ya cada uno le queda esto a su libre albedrío. Si no queremos hacerlo así, lo que tenemos que hacer, aunque lo hagamos así, el dibujo no nos queda más remedio que hacerlo porque tenemos que justificar todo lo que decimos. Yo lo que voy a hacer es descomponer estos campos en una componente vertical y en una componente horizontal. Ahí. Vale. Vamos a hacerlo de otro color para que se vea bien distinto. Ras. Y ahora el eje horizontal es aquí, pues ahora esto lo voy a hacer en rojo. Vale. Esto va a quedar aquí así. Más o menos se ve, ¿verdad? Y esto hasta aquí, hasta aquí. Entonces ahora esto lo voy a hacer bien gordo para que se vea. Este sería la componente vertical del campo 1, sería esta. Y la componente vertical del campo 2 sería esta. Al revés. La componente vertical del campo 2 es la primera que os he dicho, que es el que va hacia arriba. Y la componente vertical del campo 1 sería esta. Y la componente horizontal de ambos campos es esta. ¿Vale? Entonces, yo puedo hacer esto así y ya pongo solo las componentes horizontales, o puedo coger y puedo decir, vale, ¿cuánto vale entonces el campo 1? Campo 1 sería igual a componente horizontal del campo 1. El campo 1 es este que va hacia abajo. Sería esto. Con respecto a este ángulo, la componente horizontal es el cateto contiguo, sería el coseno. Y este ángulo son iguales. ¿Cuánto vale el coseno de este ángulo? Cateto contiguo, 12 partido por hipotenusa, 15. Lo puedo poner en centímetros porque es un cociente. Con lo cual, esto sería igual a E1 por 12 partido por 15 y
Negativo porque va hacia abajo. Perdón, positivo porque va hacia la derecha. ¿Vale? ¿Cuál sería la componente vertical del campo 1? Negativo porque va hacia abajo, menos E1 por el seno de este ángulo, que sería el cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, 9 partido por 15. J. Incluso es más. Voy a quitarle incluso aquí el 1, porque el campo en valor, el campo generado por los dos, es este. Es el mismo en los dos y así ya. ¿Cuánto vale el campo 2? Campo 2, la componente horizontal es exactamente la misma. Por 12 partido por 15 y. Y la componente vertical es la misma, pero positiva. E por 9 partido por 15, J. Si sumo estos dos campos, el campo resultante, la componente vertical evidentemente se anula y esto sería 2 por E por 12 partido por 15 y ahora ya lo hago. Por 2 por 12 dividido por 15. Total. 9,84 por 10 elevado a 5. Igual a 9,84 por 10 elevado a 5 y newton por coulombio. Este es el campo en el punto A. ¿Vale? A lo mejor os parece incluso más fácil olvidarse de esta parrafada y hacer esto directamente. Total, se te van a anular, porque esta con esta se me van. Esa con esa se me van. Tal. De la otra manera, haciendo esta parrafada, esto lo voy a tener que escribir de todas. No me voy a librar. Y el dibujo lo voy a tener que hacer de todas. El dibujo lo voy a tener que hacer para mostrar cuál es cada uno y tal. Con lo cual, pues al final, no sé si voy a ganar o no voy a ganar con esto. ¿Cómo sería esto con un formalismo vectorial más estricto? Si queréis os lo hago. Si no, os paso a hacer los siguientes. Bueno, voy a hacer el ejercicio entero y otro día me decís si queréis que os haga esto con el formalismo vectorial. Tendría que hacer, ¿cuál sería el vector de posición de este punto con respecto a la carga 1? El vector de posición del punto A, este es el punto A, que es este, con respecto a la carga 1 sería, esto es 12 hacia la derecha, 9 hacia abajo. En metros sería 0,12i menos 0,09j. El vector de posición con respecto a este sería 0,12i, 0,09j, positivo los dos. El vector unitario sería ese vector dividido por 0,15. Ese sería el vector unitario. Pero bueno, lo que haría sería esto y aquí multiplicar por ese vector en cada caso, por el suyo, es decir, en este caso por 0,12i menos 0,09j y dividir por 0,15 al cubo. Es decir, esto al cubo. Entonces me daría directamente estas expresiones vectoriales de los campos 1 y 2. Las sumo y ya está. Si os resulta más cómodo, ya aquí cada uno es cada uno. B. Potencial en los puntos A y B. ¿Vale? Vamos a empezar con el potencial en el punto A. Es el potencial creado por la carga 1 en A más el potencial creado por la carga 2 en A. Pero como las dos cargas son iguales y están a la misma distancia, es el doble. Porque las dos cargas son iguales. Y esto sería igual a 2 por K por Q1 partido por distancia del 1 al punto A. 2 por 9 por 10 elevado a 9. La carga 1, 92,25 por 10 a la menos 7. 92,25 por 10 a la menos 7. Y la distancia desde 1
0,15. Esto no es 29, esto es 2 por 9. 2 por 9 por 10 elevado a 9 por 92. 2 por 9 por 10 elevado a 9 por 92,25. Era eso, ¿verdad? 92,25. ¿Es eso? 92,25, sí. Por 92,25 por 10 a la menos 7. Y todo esto dividido por 0,15 me sale... Unos 3, 4, 5, 6. Hola, 1.107.000 voltios. Es decir, 1,107 por 10 elevado a 6, 1,107 por 10 elevado a 6 voltios. ¿Vale? Potencial en B. Potencial creado por la carga 1 en B más potencial creado por la carga 2 en B, es decir, 2 veces el potencial creado por la carga 1 en B. Sería 2 por K por Q1 partido por distancia de la carga 1 a B. Y claro, ahora la distancia de la carga 1 a B la carga 1 está aquí, que estos son 9 centímetros, el punto A estaba aquí, que esto eran 12 centímetros, este es el punto A, y el punto B está por aquí, y la distancia entre A y B, me la pone por aquí, la distancia entre A y B es de 28 centímetros. La distancia entre A y B son 28 centímetros. Es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí son 28 más 12, 40 centímetros. Luego, esta distancia de aquí a aquí, esta distancia es igual a la raíz cuadrada de 0,09 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Que son 0,41 centímetros. Igual a 0,41 metros. Pues entonces esto sería 2 por 9 por 10 elevado a 9. 92,25 por 10 a la menos 7. Y esto 0,41. Lo que salga. Queda el apartado C, que es calcular el trabajo. Carga. ¿Vale? Dime. ¿Han dicho algo, yo creo? Sí, han dicho, pero no me he enterado. ¿Lo habéis dicho? Nada, que suelta lo de dibujo. Ah, pues son y 20. Ahora mismo la 1 y 20. O sea que 2 por 9 por 10 a la 9 por 92,25 por 10 a la menos 7 dividido por 0,41. Total, sale 4,05 por 10 elevado a 5. Y piden mover una carga positiva desde B hasta A. B está a un potencial de 40 y tantos mil voltios, no, 405.000 voltios. A está a un potencial de 1.000.000 de voltios. No va a salir un trabajo negativo, porque si yo pusiese aquí una carga positiva, ¿a que no se iría ella sola hacia A? Aquí tengo cargas positivas, no se va a venir para acá sola. Entonces veréis cómo al hacer el trabajo aquí me sale negativo, no positivo. ¿Vale? Venga, pues el próximo día más. Vamos a ¿Qué pasa? ¿Tenéis examen o qué? Yo sí. Pues nada, suerte. También Tenemos la grabación.